estamos manejando esa doble composición. Muy bien. Si es que a alguien se le ha complicado el argumento, el castellano no ha sido el más fácil, en ese dibujo encontrarán la solución. Escojan ustedes si verde o rojo es independencia y parcialidad, pero ahí está la solución. Son dos cosas que están fusionadas, dos caras de una misma moneda. Muy bien. Ahora, un tema interesante y que a veces se ubica de manera muy compleja a nivel dogmático, pero no lo es tanto como casi nada en este mundo, es cómo se aprecia la independencia y parcialidad. Entonces ya estamos de acuerdo que el asunto es unitario complejo, ¿no es cierto? Que hay que exigir a los árbitros la independencia y parcialidad, este es un requisito de ellos. Pero, ¿cómo lo apreciamos? ¿Cómo apreciamos? A nivel comparado existen dos enfoques. Primero, lo que se llama, o estándares, lo que se llama apreciación subjetiva. Como dice el término, importa buscar la verdadera intención del árbitro, ¿no? De la persona, en este caso, que es el árbitro. Entonces, aquí las circunstancias son comprometedoras cuando en realidad importa la culpabilidad de este árbitro que cae en una dependencia y o parcialidad. Si se dan cuenta, es meterse a la mente del árbitro y a través de la prueba llegar a ese nivel. Esa es la apreciación subjetiva. Por contra, pero si se dan cuenta, la apreciación subjetiva, al ser tan dura, protegería bastante la capacidad de las partes de discutir árbitros, porque hay que llegar a ese nivel denso de acreditar que el señor dentro de sí, subjetivamente, es dependiente o es parcial. Por contra, la apreciación objetiva solo se basa en apariencias. No me interesa la intención si usted quiso o no quiso ser parcial, si usted le conocía, se acordaba que conocía a tal sujeto que es el counsel o el consejero de la parte. No, aquí no me interesa. Si se da la apariencia, ¡pumba! Usted ya está recusado. Ahora, se darán cuenta que la apreciación objetiva es más dura. Los sistemas comparados al día de hoy, incluyendo el DLA, utilizan la apreciación objetiva. Y yo postulo que sería bueno suavizar, morigerar esa dureza a través de lo que se conoce en la dogmática como ver este elemento con los ojos de las partes. Porque si no, hay una doble subjetividad. Entonces es bueno pensar en qué cosa las partes considerarán de mí como un supuesto de infracción a la independencia o de un supuesto de infracción a la imparcialidad, a través de los ojos de las partes. Es una forma mecánica de suavizar el rigor de esta apreciación, que es la que tenemos regulada y la mayor cantidad de países a nivel global. Ahora, han habido intentos de sistematizar todo esto, de establecer soluciones, ¿no? Porque luego la pregunta será, ya está bien, suena muy bonito a nivel teórico, la apreciación, bla, bla, bla. ¿Cómo diablos hago esto? ¿Cuándo alguien es independiente? Por contra, ¿cuándo es dependiente y debo recusarlo? ¿O cuándo es parcial? Idem. Primero ha habido un gran esfuerzo que empezó en el 2004, en realidad arrojó su producto en el 2004, fue un grupo de personas dirigidas por un profesor francés que se llama Emmanuel Gallard y un montón de representantes de diferentes naciones, expertos en arbitraje, y establecieron lo que se llama las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses en el arbitraje internacional, IVA. ¿Qué cosa es esto? No lo he puesto aquí. Entiendo que la mayoría de ustedes lo conocen porque en Perú se ha publicado mucho sobre estas directrices, ¿no? Guidelines en English. Y lo que hacen es poner, a mi gusto, un semáforo. Justo los tres colorcitos que veíamos antes, ¿no? Hay un color rojo, circunstancias rojas renunciables y no renunciables. Si estás en rojo, no puedes ser árbitro. Es un caso en el cual tú no puedes ser árbitro, está clarísimo. Salvo que sea no renunciable y las partes te perdonen. Si está en anaranjado hay que analizar bien. Y si está en verde, sí puede ser árbitro. Ese es un poco el asunto. Y luego establece una lista de supuestos que se han repetido en la jurisdicción de estos especialistas para efectos de graficar la técnica de las directrices. Bueno, explicado y sencillo el asunto, yo le presenté una crítica a esto, y más, la conversé con el mismo profesor Gallard hace ya varios años en París. Y el tema es este, no lo digo yo solo, ¿eh? Lo dicen muchos otros catedráticos extranjeros, en realidad, en relación a los límites de las directrices. Por ejemplo, las directrices están pensadas solamente en árbitros abogados.
no están pensadas en árbitros e ingenieros. No, 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 solo en abogados. O sea, por ejemplo, los ingenieros del sistema FIDIC, FIDC, no están en esto. Y que sean de empresa y que ejercen en despachos internacionales. Estas directrices no están pensadas, por ejemplo, en catedráticos de universidad, ¿no? Esa lógica limita. Segundo, y quizás sea la crítica más fuerte, establece plazos arbitrarios. Por ejemplo, aquí ubico un paradigma: la revelación respecto a algunas situaciones que están en la lista naranja caduca luego de 3 años. Mi pregunta es, ¿por qué caduca luego de 3 años? ¿Por qué no 2 años y 5 meses? ¿O por qué no 3 años y 7 meses? Es absolutamente arbitrario. Bueno, amén de eso, no lo he puesto aquí. Sin embargo, las directrices de la IVA pueden ser útiles como un referente, como un baremo, pero lo que va a ser inexcusable es que el tema de independencia y parcialidad es un tema de caso por caso. Es el tema final a nivel de complejidad dentro del derecho a ley. Muy bien, y además otra reflexión que a mi gusto quería compartir con ustedes es que hay una necesidad de poner límites al asunto de la independencia y parcialidad. ¿Por qué? Porque con el avance de la vida moderna, cada vez es más fácil construir artificiales conexiones entre las partes. Por ejemplo, comparto con ustedes una decisión reciente sobre la segunda propuesta de recusación. Esto es arbitraje CIADI, Exit Arbitration, contra una muy respetada profesora suiza, Gabrielle Kaufmann-Kohler. Alude a una teoría llamada de los 6 grados de separación. Esta teoría fue planteada a nivel literario en un cuento, Chains, de este húngaro, Carrington. ¿Saben qué dice? Adrede la usan para devastar este argumento de que tú puedes extender las relaciones de dependencia de manera artificial hasta donde te dé la gana. Lo que dice esta teoría es que si tú quieres conectar a una persona con cualquier otra del mundo, bastan 6 personas en las cuales una de ellas te conozca directamente. Si se ponen a pensar, imaginen Facebook. Tú tienes 300 amigos, cada amigo tiene 200 más, y si vas al 6º nivel resulta que puedes tener un vínculo, entre comillas, artificial con Barack Obama o con el Papa. ¿Comprenden? Hay que poner límites. Muy bien, ahora sí vamos a lo que quizá más interese. Me he limitado a algunos paradigmas porque el tiempo es corto, pero desde mi perspectiva, y es lo que yo postulo en ya tiene 3 años en el libro sobre independencia y parcialidad que publiqué, lo que postulo, y siguiendo en general a la dogmática especializada, que es muy poca sobre este tema, el profesor Trachman es un especialista, específicamente ha publicado un ensayo, an essay about independence and impartiality, sobre independencia y parcialidad. Yo distingo factores descalificantes, primero, o sea, si tú entras en este tipo de casos, no puedes ser árbitro, porque tu independencia y parcialidad viene conculcada, está fracturada. Solo pongo 3 ejemplos de una lista mucho más larga que en su oportunidad escribí. Por ejemplo, una cercana relación familiar con una parte o sus consejeros es un factor descalificante. Ahora la pregunta es, ¿cuándo la relación familiar es cercana? ¿Qué elementos establecerían esto? Primero tiene que ser una relación de carácter muy personal. Imagine que usted tiene un tío que nunca ha visto en su vida, pero es un tío de sangre, ¿no es cierto? La pregunta es, si nunca lo ha visto, ¿hay una relación cercana y personal? ¿Qué dicen ustedes? Es un tío que nunca han visto, no conocen, nunca los llevó a tomar un helado. ¿Hay relación cercana? Por supuesto que no. Por contra, podría ser un tío en 3er grado, pero sí es una persona que ha cohabitado con ustedes, que tiene una gran intimidad. Allí se establece un grado de familiaridad, pero personal. Ahora, en realidad, y es lo que me parece muy interesante cuando estudié esto, el vínculo familiar puede ser estricto entre comillas. En algunas charlas la gente dice, sí, 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad. No, eso funciona para la recusación judicial. Por si acaso, derecho de arbitraje no tiene nada que hacer con derecho procesal civil. En arbitraje simplemente duda justificada, justice of doubt, sobre independencia y parcialidad. La pregunta, ¿tenemos que respetar esos grados? No. Puede ser cualquier nivel, puede ser 5º, puede ser 7º. Ahora, lo interesante es que la laxitud de la técnica y de la regulación del DLA, comparada y común a lo comparado, sobre independencia y parcialidad, incluso permite asimilar a esto lo que se llama parentesco ritual. ¿Recuerdan los parentescos rituales? Todos tienen de hecho alguno.
por matrimonio, por ¿qué más? Bautismo, ¿no? Los padrinos, las madrinas. El padrino en la sierra, ¿qué nivel de vinculación tiene con el, ¿cómo se dice? Con el ahijado. Sustituirá al padre en caso de la muerte de este último. Evidentemente es una relación muy cercana, familiar, ritual. Entonces el arbitraje permite estas cosas. Otro tema, también te descalificas como árbitro si has tomado una posición pública en el tema específico del conflicto. Ahora, tomen mucha atención, en el tema específico del conflicto. El artículo de conferencia debe ser específica y debe sugerir solución. Porque tú puedes opinar sobre un tema puntual que luego se vuelve controversia arbitral, pero nunca sugeriste solución. En ese sentido, no predeterminaste una decisión, con lo cual no eres árbitro prevenido. Aquí tiene que haber no solamente referencia específica, sino sugerir una solución, una posición decisoria futura. Y además, la posición debe relacionarse con la controversia específica. Claro, porque si tú comentaste sobre una controversia, pero que no es exactamente la misma, ni tiene conexión, ya no lo he colocado, también podría justificarse así, ni tiene conexión con la controversia que se abre este nuevo arbitraje, tampoco sería una causal de recusación. Muy bien, y un tercer elemento descalificante es un interés financiero que sea significativo en el proyecto o la controversia, sea con la parte o sea con sus consejeros. Por ejemplo, si un empleado es designado por la empresa en que labora, se dan cuenta que hay un interés financiero potente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pierde la empresa? El empleado podría verse afectado a nivel de su salario. Ahí está el interés financiero. Otro caso, el propietario, miren el detalle, ¿ya? Es que en independencia y parcialidad todos son matices. De una parte significativa de acciones es designado por la sociedad. Parte significativa. O sea, se me ocurre, no recuerdo el nombre ahorita, un banco suizo, creo que es el banco más grande del mundo, y este posee millones de acciones. Si tú tienes 10 acciones, ¿te podrían recusar? No, tiene que ser una parte significativa de las acciones. Como pasó justamente en un caso social. Se cayó por eso, no era significativo. Muy bien. Luego está, por contra, cuando tú puedes tener la libertad plena de ser árbitro y sin ninguna preocupación. Los factores que no descalifican. Me he limitado, la lista es mucho más larga y en realidad es números apertus, pero a mi gusto estas dos son interesantes. Escritos y conferencias profesionales. Los árbitros profesionales, como justamente conversamos con nuestro Trackman hace unos minutos, tienen ciertas características. Son académicos, catedráticos de universidad, publican textos, artículos. Es un mundo pequeño, una pequeña pecera, como dice un profesor francés. Entonces, de hecho que la producción literaria académica es constante. Eso me descalifica. Si el artículo de conferencia es sobre un tema jurídico o no, pero es general, no se refiere a una controversia específica ni plantea solución, no me descalifica. Ahora, puede ser jurídico tanto a nivel procesal, o sea, de derecho a arbitraje, o sustantivo. Tú puedes emitir una opinión general sobre, por ejemplo, cómo entiendes las causales de anulación del DLA y establecer tus criterios. ¿Eso te previene como árbitro? No te previene. Es un factor no descalificante. Muy bien. Otro factor no descalificante son las asociaciones profesionales o académicas. Por ejemplo, colegios de abogados, colegios médicos o de ingenieros, en tanto no involucren amistad, o sea, esos personajes no tengan una amistad, no es descalificante. También puede ser una asociación académica, como puede ser IDAR, o una revista jurídica, como la que usted le venga a la mente ahorita, de las que circulan en nuestro país o a nivel global. Por ejemplo, yo soy representante para Perú de la revista rumana de arbitraje. De un arbitraje en Rumanía, probablemente alguien diga, no, lo recuso. No, pues, es solamente es un vínculo de carácter académico. Yo no tengo ningún vínculo adicional con los rumanos. Muy bien. Ahora, este es el punto más rico de la división tripartita que estoy postulando. Hay factores que requieren un atento examen. O sea, no es ni el cielo ni el infierno. Estamos en el purgatorio, en el limbo. Y ese limbo es quizá lo más peligroso. No recuerdo ahorita, pero hay un texto budista que habla de eso, ¿no? No, miento, habla de que el cielo es el lugar más peligroso. Pero bueno, es difícil de explicar. La previa relación de negocios con una parte o sus consejeros es un factor que requiere un atento examen. ¿Por qué? Porque no está ahí, se los explico. Depende del análisis, podrá volverse un factor descalificante o tornarse un factor no descalificante.